En cuanto a lo que es la inseguridad ciudadana, partimos de lo que es una definición. Bueno, anteriormente los compañeros que me han precedido han señalado, incluso coincidimos mucho en los diferentes aspectos que han comentado. Tenemos como inseguridad ciudadana, y un primer elemento es que hay que considerar tres grandes dimensiones. Hablamos de lo que es la parte de la victimización, la percepción y el concepto de segurabilidad. En cuanto a seguridad ciudadana, también es importante decir que además de estas tres dimensiones, es importante manejarlos diferenciados según dimensiones concretas que pueden afectar a las personas. Y aquí hablamos lo que es la parte física, la parte patrimonial, la parte sexual y la parte emocional. En cuanto a lo que es victimización, vamos entonces a entender el acaecimiento real de aquellos hechos que las personas han sido víctimas. Por percepción, aquella probabilidad o aquel sentimiento que tienen las personas de decir, bueno, yo puedo ser víctima de algún delito, igualmente en esas cuatro dimensiones. Y el de segurabilidad, que es una capacidad que sienten las personas de poder contender contra estas amenazas, llámese de forma personal o que también institucionalmente le puedan dar esta respuesta. Como propósitos iniciales de lo que ha sido todo nuestro trabajo, es que la inseguridad ciudadana no es causada por un solo factor, y ahí el hecho que también es un tema difícil de poder enfrentar, sino por una convergencia de situaciones de inversa vulnerabilidad, tanto humana como social. La inseguridad ciudadana es un obstáculo para el desarrollo humano, por cuanto limita las posibilidades individuales para concebir y concretar un proyecto de vida. Durante la presentación vamos a ver algunos datos que justamente nos reflejan claramente en dónde es que se están afectando estas libertades. Igualmente tenemos como una proposición que es posible construir una sociedad más segura si se atienden las formas de vulnerabilidad social en que proliferan la violencia y el despojo, se fortalecen mecanismos colectivos de protección y la capacidad de la persona para activarlos. De ahí entonces nuevamente que refleja mucho la importancia de la persona como actor. Las problemáticas asociadas a la violencia y la inseguridad en sus diversas manifestaciones deben ser abordadas no solo desde una visión nacional e internacional, sino también desde una visión local. Nuevamente entonces haciendo la referencia que existen diferentes niveles que también tienen que ser atendidos. Entrando a lo que sería el balance de situación, vamos a ver principalmente algunos datos. Y aquí quiero iniciar con unos mitos sobre inseguridad ciudadana que sin duda alguna cuando los veamos, creo que también en varios de los países que nos encontramos aquí presentes, vamos a sentir que estos mitos quizás se mantienen aún. Estos mitos fueron muy importantes para nosotros para tomarlos como punto de referencia en la investigación a efectos de ir derribando cada uno de ellos en lo que era el sentimiento que existía en la población. El problema está fuera de control, o sea, hay una situación en donde nadie puede hacer nada, cosa que no es necesaria, cosa que no es cierta. Ocurre en los espacios públicos y entre desconocidos. Se hace la referencia que no se toma en cuenta aspectos como lo que es los ambientes privados, concretamente la familia, y aquí hago referencia a violencia intrafamiliar, y entre desconocidos porque se cree que es el otro el que me está ocasionando el daño, cuando perfectamente es completamente detectable tanto en estadísticas como en lo que es información, que entre mismos familiares también suceden estos hechos. La mano dura es la solución. Tradicionalmente se toma como medida, bueno, para solucionar los problemas hay que ir penas de muerte y se señalan linchamientos, incluso cuando estos no son las soluciones. Y no podemos hacer nada, cuando efectivamente tenemos muchas herramientas y muchas posibilidades de hacer mucho. Bueno, es tradicionalmente conocido que ¿cuál es el principal problema que tienen los países actualmente? Estos datos corresponden a una encuesta que fue realizada en el año 2006, coincide también en lo que fueron los datos del año 2004, en donde la inseguridad ciudadana es el principal problema que las personas reportan. Esta es una tendencia que se ha mantenido incluso por más de 10 años, en donde la inseguridad ciudadana se mantiene dentro de los tres principales problemas del país. Aquí varía lógicamente la situación económica, a veces toma el primer lugar, pero la inseguridad ciudadana se mantiene. Si vemos datos del Latinobarómetro, podemos ver que a raíz de todos los países también sucede ese sentimiento. Esta es una gráfica en donde se muestran algunas evoluciones de tasas de delito en Costa Rica para varios años. En este caso es importante señalar que las tasas de delito principalmente se concentran en lo que son los delitos de tipo patrimonial, que es una sensación que posteriormente vamos a ver se extiende, que se genera, que es en realidad en todos los diferentes tipos de delitos, siendo la parte patrimonial la más central, y también lo que es la parte de lo que es los delitos psicotrópicos, o sea, el tema de drogas, que ha venido un incremento durante los últimos años. Aquí tenemos también otros datos de registro, por ejemplo la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, donde se ha detectado que efectivamente ha venido un incremento. La tasa aún no llega, por ejemplo, a niveles de otros países en donde la situación es mucho más crítica, pero sí llama mucho la atención el incremento que se ha venido dando durante los últimos años. Igualmente el aspecto de robos y hurtos,
Y un aspecto muy central para nosotros que es el tema también de la violencia doméstica, que tomando como referencia los partes policiales del Ministerio de Seguridad, hemos visto que representa un importante trabajo que ellos tienen que atender diariamente para estos tipos de delitos a nivel del hogar. Por ejemplo, el porcentaje del total de partes para lo que fue los años del 2003 al 2005 significó un 20% de todos los partes que se hacían. Y aquí entonces que nuevamente refleja una importante de tomar en cuenta lo que es la violencia doméstica como un aspecto en este sentido. Igualmente la ley de psicotrópicos, que efectivamente ha venido una tendencia creciente, pasando de un 14% en el 2003 a un 23% en el 2005. Un aspecto importante, como anteriormente vimos en el marco de referencia, es la percepción de inseguridad según que sienten las personas. Para ello nosotros, tomando en cuenta las 4 dimensiones que anteriormente señalé, patrimonial, física, emocional y sexual, se hizo una batería de preguntas en donde las personas, por medio de una entrevista, se les decía, bueno, ¿cuál es su sentimiento, cuál es su probabilidad, posibilidad de que usted sea víctima de algún delito? Se mencionaban diferentes delitos, por ejemplo, ser asaltado en la calle en algún sitio público, en donde un 60% decía que tenía como de ser asaltado en algún sitio público, en la integridad física, ser atacado en algún tipo de arma de fuego fuera de su casa, un 50%, de integridad emocional, ser criticado en forma burlona para hacerlo sentir mal, un 30%, y en integridad sexual, que por ejemplo algún familiar sufriera algún abuso, un 17%. De esta batería de preguntas es importante una metodología que nosotros utilizamos para clasificar a las personas según cuál era su sentimiento de temor en general. De esta forma nosotros hemos clasificado lo que fue la población en 4 grupos de temor, en donde se clasificaron según si fueran tranquilos, nerviosos, asustados y sitiados. Esta metodología se consideró por medio de un índice, en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, los tranquilos eran aquellos que en el índice sentían el menor temor, y los sitiados el mayor temor. Y aquí es importante señalar que este grupo, los sitiados, que eran personas que al momento de evaluar qué no hacían, era que no salían de su casa, totalmente sentían temor por todo, estaban, digamos que, hacinados en su hogar, representó en su momento un 10% de la población.